Buenas tardes a todos. Esta mañana hemos tenido aquí una rueda de prensa para hablar de los actos en torno al centenario del Inca Garcilaso y vamos a culminar esta jornada dedicada a este gran escritor, a este gran humanista, con la inauguración de la exposición que ha puesto a nuestra disposición la Embajada de Perú en Madrid y que está arriba y luego tendrán ocasión de ver si no han podido verla ya, y con la conferencia de don Fernando Iwasaki, que ha venido de Sevilla, bueno, mejor dicho de Andorra en este momento, para estar con nosotros esta noche. Como saben ustedes muy bien, el Inca Garcilaso de la Vega es una figura imprescindible para comprender la cultura del siglo de oro peruano y español. Una figura del final del Renacimiento, del principio del Barroco, cuya gran importancia radica en su obra literaria, por la calidad de su prosa y el contenido de sus crónicas, y también porque es todo un símbolo del mestizaje entre la cultura española y la cultura peruana, ya que él siempre se enorgulleció de sus orígenes incas y españoles. Un doble origen que configura toda su obra y que ciertamente no fue fácil para su trayectoria biográfica. Esta mañana el embajador Rocagnolo recordaba, y así es cierto, que el Día del Libro se puso el día 23 de abril para conmemorar no solamente el nacimiento de Shakespeare y de Cervantes, sino también el del Inca Garcilaso. En este año en que los centenarios de los grandes monstruos inglés y español parece que todo lo opacan, creo que es muy bueno que reivindiquemos la figura del Inca Garcilaso, y es un objetivo que se ha marcado la Casa de América durante todo este año. Un empeño en el cual ciertamente no estamos solos. La Biblioteca Nacional ha puesto en marcha una exposición excelente que está ahora mismo a la vista del público sobre la biblioteca del Inca Garcilaso. La ECIT ha patrocinado también el catálogo de esta exposición. La Universidad Complutense de Madrid ha hecho un ciclo de conferencias muy interesante que se está desarrollando parcialmente también aquí en la Casa de América, y esta mañana hemos comprobado cómo en las instituciones cordobesas, el Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla, la Diputación de Córdoba, la Universidad de Córdoba, están actuando de una manera muy dinámica para recordar la figura de este gran literato. La Embajada de Perú en Madrid ha donado a esta casa un busto del Inca Garcilaso que podrán ustedes ver a la entrada de esta sala de conferencias, y que va a quedar permanentemente en una nueva sala que hemos bautizado con el nombre del Inca Garcilaso, en homenaje a esta gran figura de la historia compartida entre Perú y España. Así compartirá el honor de tener una escultura de bronce con Bartolomé de las Casas, y he visto que en el ciclo de conferencias de la Complutense hay una dedicada a la polémica entre el Inca Garcilaso y Bartolomé de las Casas. Yo espero que se lleven bien las dos figuras en esta casa y no tengamos problemas de que salten chispas. Sin más, yo quería agradecer a la Embajada de Perú otra vez esta iniciativa de esta exposición y esta conferencia, y por supuesto dar la bienvenida a Fernando Iwasaki, el gran escritor, ensayista, historiador peruano afincado en Sevilla, que ya es habitual en esta casa, por fortuna para nosotros, y que estoy convencido de que hará una gran aportación hablándonos de los secretos de la biblioteca del Inca Garcilaso. Gracias, embajador. Bueno, muchas gracias a Santiago Miralles, director general de la Casa de América, a Fernando Iwasaki, que ha recorrido una larga jornada para poder estar con nosotros ahora, y a todos ustedes por acompañarnos. La verdad que es muy grato estar reunidos en esta Casa de la Cultura Iberoamericana, que ha sido escenario para tantos y tan importantes exponentes y para tantas relevantes presencias del mundo cultural, político y económico de España y de América Latina. Honra y complace en particular
que nos reunamos en torno al Inca Garcilaso de la Vega, a quien José Carlos Mariátegui definió como el primer peruano. El primero, allá en el siglo XVI, en integrar con orgullo doble su herencia indígena y su herencia hispana, para reivindicar su identidad mestiza. El primero que asumió su mestizaje a borbotones, como era su expresión. El primer renacentista americano, es decir, un hombre de la España de su tiempo, de su siglo de oro, cuyo léxico va a alimentar el primer diccionario de autoridades de la Real Academia Española, y al mismo tiempo un hombre del Perú naciente. Más inca que conquistador, más quechua que español, decía José Carlos Mariátegui. El Inca Garcilaso es también, y no debe olvidarse, el primer remoto referente de nuestra independencia. Sus comentarios reales formaron parte de la biblioteca del gran rebelde de 1780, Tupac Amaru II, y fueron prohibidos después de su ejecución. La orden de Carlos III decía que había que prohibirlos para evitar el conocimiento de muchas cosas perjudiciales. Santiago ha recordado que la UNESCO estableció el 23 de abril como Día del Libro por Cervantes, por Shakespeare, pero también por Garcilaso, como dice su resolución de 1995. Por lo tanto, este es el año de Cervantes, de Shakespeare, pero también el año del Inca Garcilaso de la Vega, cuyas celebraciones hoy inauguramos con esta conferencia, con la exposición que podremos ver, con la develación que hemos hecho del busto de Garcilaso acá en la Casa América, y con un conjunto de actividades que con inmenso entusiasmo las instituciones de la provincia de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla, cuyo alcalde nos acompaña, han emprendido para conmemorar este cuarto centenario. Inauguramos estas actividades con la reflexión de un destacado intelectual peruano, Fernando Iwasaki, afincado como Garcilaso en Andalucía. Historiador, literato, catedrático, investigador, amigo, Fernando abordará la figura del Inca Garcilaso de la Vega y su profundo impacto en la sociedad, la cultura y las letras. Para provocarnos, él ha titulado su exposición de hoy Mundo, Demonio y Carne en la biblioteca del Inca Garcilaso. Así que tengo mucho gusto de dejar con ustedes al Mundo, Demonio y Carne de Garcilaso, de que nos va a hablar Fernando Iwasaki. Gracias. Querido director general de Casa América, Santiago, excelentísimo señor embajador, querido Rafael, alcalde de Montilla, Rafael, también, amigos, muy buenas tardes. Ya les han dicho de dónde he salido esta mañana, así que ya está claro que esta conferencia no puede salir rana. Puede salir andorrana, pero rana de ninguna manera. Me gustaría decirles que no solamente tenemos una gran exposición aquí al lado sobre los itinerarios vitales del Inca Garcilaso, sino que incluso a unos metros
tenemos otra soberbia exposición que me gustaría pedirles que hagan el esfuerzo de ir a verla. Es una exposición que repite otra que se hizo en Montilla en el año 93 y que se llamaba también la Biblioteca del Inca, que vamos a volver a realizar, además en Montilla, dentro de unas semanas, porque felizmente las obras que el Inca Garcilaso atesoró aparecieron recogidas en un protocolo notarial cuando hizo su testamento, cuando se hizo el inventario de sus bienes, y es posible saber qué libros, qué títulos, qué obras, qué autores fueron los que el Inca leyó. Debo confesarles que cada vez que me invitan a hablar del Inca Garcilaso, se me ocurren muchas ideas relacionadas casi siempre con la posibilidad de hablar de Andalucía, de hablar del Cusco, de hablar de lo extraordinario que resulta imaginarse a un hombre que sale prácticamente de adolescente de un lugar tan remoto como es el Perú, como es el Cusco, para llegar a instalarse en la campiña cordobesa y para escribir todo lo que él finalmente nos ha legado. Creo que hoy tenemos una idea un poco distorsionada de lo que son las distancias, de lo que suponen todos estos traslados, porque felizmente en el mundo de hoy todo es más sencillo. Abolir las distancias es algo que no se puede hacer ya como se hacía hace, ya no digo 400 años, es que hace 50 años era muy complicado. La primera vez que yo fui a Montilla fue en el año 91, no existían las carreteras que se han hecho de entonces ahora, y yo cuando cogí un desvío pasando Écija, atravesando la Rambla, atravesando Montalbán, iba imaginándome al Inca Garcilaso, probablemente a lomos de un caballo, haciendo ese recorrido. Creo que cuando uno lee el Quijote se imagina también a Alonso Quijano y a Sancho cabalgando por la Mancha. Hacer ese ejercicio de imaginación creo que es algo que está pendiente. Pero no voy a negarles que para mí es muy importante hablar de libros. Creo que vivimos una época en la que se está produciendo una decadencia de la lectura. Creo que vivimos en una época en la que cada vez es más difícil ver a alguien con un libro entre las manos. Entonces, recordar al Inca leyendo me parece la forma más digna, más justa de evocarlo. Me encanta el comienzo de Ana Karenina, cuando Tolstoy nos dice que esa mujer va en un tren y saca una novela inglesa y se pone a leer. Me encanta imaginarme al Inca Garcilaso en su casa de Montilla, en su casa de Córdoba, leyendo. También escribiendo, pero leyendo. Y ya que sabemos qué títulos leía, podemos hablar de su biblioteca. Su biblioteca estaba compuesta por 188 volúmenes, 188 títulos. Fue una biblioteca que localizó un erudito, José de la Torre y del Cerro, en 1935, pero no hizo un inventario prolijo, no hizo un inventario minucioso. Don Aurelio Miró Quesada, un gran historiador y académico peruano, también trabajó esta lista de libros en el año de 1947, pero se concentró en aquellos autores que eran más llamativos, en aquellos autores que eran más famosos. Recién en 1948, el profesor José Durán, que era profesor en Berkeley, publicó un ensayo en Nueva Revista de Filología Hispánica que se titula precisamente La Biblioteca del Inca. José Durán sí identificó prácticamente todos estos títulos. Quedaron 25, que el propio Durán dijo que estos 25 no había conseguido reconocerlos. Y posteriormente, en el año 97, Teodoro Hampe, un historiador que fue compañero mío de estudios y que desgraciadamente ha fallecido hace muy poco tiempo, también publicó en Revista de Indias de Madrid un estudio sobre la Biblioteca del Inca, pero agrupando estos títulos según grandes temas. A mí me gustaría decirles, para empezar, que he podido identificar 22 de los 25 títulos que Durán no consiguió en su momento precisar cuáles eran. Tampoco creo que yo haya sido el primero en hacerlo. Es muy probable que los especialistas que hayan hecho el inventario en la Biblioteca Nacional hayan localizado alguno más, pero que esto es algo que está al alcance de cualquiera que se ponga a trabajar con los modernos recursos que hoy existen y que Durán no pudo disfrutar de ellos en el año 48.
Sí me gustaría advertir que 188 títulos en una biblioteca personal de comienzos del siglo XVII no constituían una gran biblioteca. Un clérigo cusqueño, extirpador de idolatrías, Francisco de Ávila, que murió hacia 1640 y tantos, Ávila poseyó 3.018 libros y esa fue la segunda biblioteca privada más grande de América. La primera era de Juan de Palafox, en México, que tenía más de 5.000. O sea, que hagámonos una idea de que si en América las dos grandes bibliotecas eran 3.000 y 5.000 libros, esta biblioteca del Inca Garcilaso en Córdoba, de 188 títulos, es una biblioteca modesta, pero que vamos a ver algunas curiosidades de esta colección. Cuando el Inca muere, se reúnen en su nombre sus albaceas. Curiosamente, uno de ellos era un hijo natural que el Inca tuvo, Diego de Vargas. Es curioso, y este es un tema que el psicoanalista Max Hernández, paisano nuestro de Rafael Roncalillo y mío, ha trabajado con gran destreza, y es cómo... Que va a estar acá. Que va a estar aquí. No se lo pierdan, por favor. Entonces, Max Hernández fue capaz de analizar, desde una perspectiva psicoanalítica, por cierto, cómo el Inca Garcilaso hizo en España lo mismo que había hecho su padre en el Cusco. Es decir, tener un hijo natural con una mujer cusqueña y no reconocerlo. El Inca viene a España, tiene un hijo natural con una mujer española y no lo reconoció. También me gustaría decir que esto no era nada extraordinario. A veces los historiadores a veces han hecho demasiadas especulaciones sobre la bastardía en los años de la conquista, y a mí me gustaría decir que la bastardía, la ilegitimidad era un fenómeno muy frecuente también en la península por esa época. Y ya no digo solo por esa época, es que hasta esta época hay juicios por ADN y cosas por el estilo, ¿no? Hay gente que quiere hacer juicio por ADN para tener DNI, o sea que es un tema de abecedario. Pero es interesante hacer hincapié en que cuando Cervantes escribe La Ilustre Fregona, cuando nosotros leemos La Celestina, nos encontramos con una serie de personajes que son fruto de la ilegitimidad. Es decir, que no hay que pensar que la conquista fue el enjambre de la ilegitimidad, ¿no? Esto ocurría también en la península y por eso hay que situar este fenómeno en su contexto. También es muy interesante imaginarse a estos hombres que se reúnen en las estanterías del Inca y empiezan a recitar los títulos de los libros. Por eso es tan difícil saber qué libros exactamente tuvo el Inca, porque a lo mejor el que ve el lomo de un libro o abre la primera página dice Vida de Santo Tomás. Y uno tiene que quedarse con esa idea de qué vida de Santo Tomás será. Un Flos Santorum, pero Flos Santorum habían como 4 o 5. Entonces es un trabajo muy complicado, pero que tiene un trasfondo que es también interesante, y es qué pasa con las bibliotecas cuando mueren sus poseedores. Yo tengo un trauma con ese asunto. Yo tengo que llevarme bien con mis yernos, con todo este mundo, porque las bibliotecas propenden a desaparecer. O sea, yo creo que la biblioteca en la tercera generación, alguien acaba con ella. Es bueno, porque siempre habrá alguien deseoso de recuperar esos libros. Uno de los grandes tesoros de la Biblioteca Nacional de Lima fue la edición de la Historia de las Indias de López de Gómara, que se adquirió en Londres, que luego Porras la dona a la Biblioteca Nacional. Es el ejemplar de la Historia de las Indias de Gómara anotado por el Inca Garcilaso. Eso es un tesoro y hay una edición facsimilar que recuerda esto. Es decir, que la Biblioteca del Inca era una biblioteca pues, que desapareció, probablemente se vendió. Algunos ejemplares fueron recuperados por José Durán, que persiguió por distintos establecimientos del planeta a los libreros que poseían los títulos que formaban parte de la biblioteca del Inca. Pero las bibliotecas, una vez que mueren sus poseedores, pues pasan a una vida, no sé si mejor. Hay un libro de Humberto Eco donde dialoga con Jacques Le Carré y hablan de qué pasará con la biblioteca de cada uno cuando ellos mueran. Humberto Eco, por supuesto, tenía más de 30.000 libros. Además, solamente 2.000 y pico de esos libros eran las traducciones de sus libros. Humberto Eco decía, ¿qué hago con estos ejemplares de El nombre de la rosa en bengalí?
¿quién va a querer esos ejemplares del Nombre de la Rosa en bengalí? Pues probablemente nadie. Entonces, siempre ha habido una obsesión, una preocupación por qué ocurrirá con nuestras bibliotecas cuando ya no estemos aquí. ¿Cómo era la biblioteca del Inca? La biblioteca del Inca era una biblioteca modesta, estaba bien surtida de clásicos, sus clásicos latinos, sus clásicos griegos traducidos. Pensemos además que el Inca aprendió el latín en el Cusco, y esto creo que es importante recordarlo. Creo que es en el proemio de la Historia General del Perú, el Inca cita a su maestro de latines en el Cusco, cómo reunía a todos los pequeños mestizos a los que les enseñaba los latines primeros, y les decía, ojalá alguno de ustedes llegue algún día a estar en Salamanca. Entonces, que el Inca finalmente haya sido el autor de todos estos libros que hoy conmemoramos, creo que es una forma de haberle hecho justicia a este maestro de latines. No es una biblioteca, la del Inca, llena de títulos devocionales, de títulos religiosos. Esto también es importante decirlo, porque la mayor parte de la cultura del siglo de oro y del barroco fue una cultura religiosa. No había manera de escapar del dogma, de la doctrina y de las oraciones, aunque uno se comprara, aunque uno fuera médico. Es que incluso los libros de medicina eran libros que parecían escritos más pensando en un ritual que en una operación. Piensen que ustedes que era muy fácil en el siglo de oro tener a cualquiera le faltaba un dedo. No había ningún tipo de antibiótico, te salía un uñero, ese dedo se infectaba, había un alicatito muy eficaz que servía para amputar cualquier extremidad fastidiosa. No había anestesia en esa época. ¿Cómo se hacía para poder mitigar el dolor? Pues con la oración. El argumento teológico era infalible. Cristo en la cruz padeció por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cada espina de la corona era un dolor descomunal. Cada martillazo sobre los clavos de la crucifixión era un dolor que te atravesaba. Por lo tanto, este brazo que te vamos a cortar no es nada. Entonces, los pacientes decían, efectivamente, no es nada. ¿Cómo se va a comparar mi dolor con el dolor de la pasión? Entonces, no había forma de que la cultura de la época no estuviera impregnada de religiosidad. Por eso el genio de Cervantes es tan importante, porque Cervantes fue capaz de escribir una novela sobre la locura lectora y el desengaño de los libros que no fuera sospechosa para la Inquisición. Cervantes crea un personaje que enloquece por leer, pero por leer libros de caballería, que ya era un género que prácticamente no se leía con tanto ahínco en aquellos años. De hecho, en la biblioteca del Inca Garcilaso apenas hay 2 o 3 títulos de novelas de caballería. Y de libros religiosos, muy pocos. Los autores fundamentales sí, por ejemplo, Fray Luis de Granada. A lo mejor a ustedes Fray Luis de Granada no les dice nada. Por cierto, le acaban de abrir un proceso de canonización hace muy pocos años. Vamos a ver si lo consigue. Pero Fray Luis de Granada era el gran bestseller del siglo de oro. Solamente uno de sus libros, el libro de la oración y la meditación, en 46 años tuvo 229 ediciones. 229 ediciones en 46 años del siglo XVI, créanme que son muchísimos libros para la época. Y cada libro de Fray Luis de Granada tuvo esas revisiones. Garcilaso tenía el Kempis, tenía algunos Flos Santorum. Ya les he dicho que había 25 libros no identificados que vienen a representar algo así como el 13% de sus títulos. Por supuesto, había crónicas de Indias, había clásicos, había muchos libros italianos. Y luego están los libros que siempre los investigadores califican de libros sobre temas menores. Estos libros sobre temas menores son los interesantes. ¿Por qué? Pues porque, como decía Oscar Wilde, los escritores menores son interesantísimos. Si no nos dedicáramos a mirar a los escritores menores, no tendríamos una idea de la magnitud de los grandes. Cervantes, cuando escribe El viaje del Parnaso, hace un inventario de los autores más insignificantes de la literatura de su tiempo, probablemente porque él se consideraba parte de ese tumulto de escritores menores. Ahí nos sale Lope, por ejemplo, con quien tuvo más de una discrepancia.
Entonces, en los temas menores de la biblioteca del Inca Garcilaso es donde encuentro la posibilidad de hablarles del mundo, del demonio y la carne. Yo sé que el tema de la carne más jugoso lo vamos a dejar para el final, pero lo interesante es que mundo, demonio y carne son, según la doctrina de la época, los enemigos del alma. Entonces, si los enemigos del alma estaban presentes en la biblioteca del Inca, vamos a ver por qué y qué lugar ocupaban. Mundo. ¿Qué podemos nosotros definir como el mundo en la biblioteca del Inca? El mundo en el siglo XVI, el mundo en el siglo XVII, no era percibido solamente por los hombres de esa época como lo inteligible, como lo real. El mundo para los hombres del barroco también era lo invisible, también era lo inefable, también era lo imposible. Todo eso formaba parte de lo real, por lo tanto, tratar de interpretar el mundo implicaba hacerlo desde una clave simbólica. Ahora, en el mundo tenemos el tiempo y tenemos el espacio. Por los libros de teología de la época, el espacio debía ser reflejo del cielo, es decir, lo que ocurría en la tierra debía ser reflejo del paraíso. Y el tiempo solamente era importante en la medida en que nos servía para poder intuir lo que era la eternidad. El Inca Garcilaso estaba preocupado por todo esto y estaba preocupado por todo esto desde la perspectiva de la cultura de su tiempo. Por eso es que en su biblioteca hay una serie de libros que tienen como títulos Repertorio de los tiempos, Calendarios perpetuos, Fascículo de los tiempos, Restitución del calendario, Elección de día. Todos estos folletos incluso, ¿qué significan? Significan que el Inca como cronista fue capaz de hacer suya la preocupación de los llamados cronógrafos de su tiempo, que querían interpretar y definir la fecha del fin del mundo. Cosa que a nosotros probablemente nos tiene sin cuidado, pero que en esos años era importantísimo. ¿Por qué? Porque había toda una serie de teorías sobre el año 1000, sobre el año 2000, sobre las interpretaciones de los números que aparecían en el Antiguo Testamento, y los cronógrafos como Mercator, por ejemplo, del siglo XVI y del siglo XVII, creían que era posible fijar la fecha del fin del mundo. Cuando Guamán Poma habla de las 4 edades del tiempo, está utilizando un método cronográfico de los llamados repertorios de los tiempos. El Inca Garcilaso poseía ejemplares de varios de estos repertorios de los tiempos y por eso es que en los comentarios reales de los incas, Garcilaso trata de hacer correspondencias entre las épocas en las que vivieron algunos de los incas famosos y qué ocurría en Europa en ese momento. ¿Por qué hacían estas especies de hilos tendidos entre un continente y otro a través del tiempo? Porque era la obsesión cronográfica de entonces. Todo esto estaba muy mal visto por la Iglesia. La Iglesia censuraba que alguien fuera capaz de mensurar el tiempo. Censuraba que alguien fuera capaz de medir algo que formaba parte de los designios insondables del Creador. Mucho más todavía con los mapas. El Inca Garcilaso tenía un ejemplar de un libro titulado Esfera del Mundo, que tanto Durán como Teodoro Hampe piensan que podía ser la del Sacrobosco, pero personalmente dudo que fuera la del Sacrobosco porque en la Esfera del Mundo del Sacrobosco no aparece América. Es una esfera, es decir, un atlas anterior. Y en cambio, hay otro autor de una esfera del mundo que se llamaba Francisco Sánchez de las Brozas, el Brociano, que en 1579 publica este libro, pero que también por esos mismos años dedica un libro al poeta Garcilaso de la Vega. Y el Inca escribe sobre este poeta Garcilaso de la Vega y por lo tanto no podía desconocer la existencia del libro del Brociano. Por lo tanto, muy probablemente su esfera fuera esa. Entonces, tener a un personaje que posee un mapa en una época en la que además los que elaboraban los mapas no viajaban, imagínense ustedes a un hombre en Amberes, en los Países Bajos o en Sevilla, tratando
con instrumentos de medición geométrica, con la latitud y con la longitud, dibujando el planeta, dibujando un mapa de México, dibujando un mapa del Cusco. Entonces, esto era un quehacer científico, pero al mismo tiempo era un quehacer que desafiaba las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia desconfiaba en esa época de todo aquello que pudiera servir para medir científicamente. Desconfiaba de los telescopios, desconfiaba de todos los cristales que formaban parte de los recursos de la óptica. Piensen ustedes que la Iglesia persigue las teorías de Galileo, seguía sosteniendo la visión ptolomeica del universo, como si la Tierra fuera una cosa fija rodeada de esferas, que eran esferas de los elementos naturales. Y mientras que a lo mejor en Inglaterra Halley o Newton estaban calculando las órbitas de los cometas, en el mundo barroco español y por extensión hispánico se pensaba que los cometas eran algo así como los detritos de la Tierra, la corrupción de los cuerpos que entraban en combustión en el espacio y recorrían unos metros como si fuera una bengala y se evaporaban. O sea que nos negamos a la ciencia, a la circulación de la sangre y a una serie de elementos más que formaban parte de esta visión del mundo, que era una visión mágica, que era una visión maravillosa, y por lo tanto, al ser maravillosa en el sentido de que lo real era también lo que no se veía, lo que era imposible y lo que era inefable, se explicaba por la acción del demonio. Es decir, que el planeta en el que nosotros habitábamos en esa época era un planeta que se entendía que estaba sometido al albedrío del demonio. Y entonces pasamos de estos libros que hablan del mundo, de medir el mundo, ver las magnitudes del mundo, a la figura del demonio. La figura del demonio como alguien que aparece para explicar por qué en ese mundo ocurrían cosas raras. Porque el mundo del barroco es un mundo que proviene del mundo de la antigüedad, donde lo mágico existía, donde las irrupciones de lo sobrenatural eran reales, y todo esto con la presencia del elemento milagroso de la religión, pues configuran un universo mental bastante sorprendente para nuestra época, que tenemos una mentalidad bastante distinta, pero que para entonces todo estaba absolutamente articulado, todo formaba parte de un fenómeno muy coherente. Por lo tanto, todo aquello que ocurría y que fuera expresión de un desorden, una tormenta, un terremoto, un ataque de piratas, la aparición de un cometa, todo era obra del demonio. Y todo podía ser además medido en estos llamados reportorios de los tiempos por los cronógrafos. En la biblioteca del Inca Garcilaso hay una serie de títulos que hoy en día, cuando uno los lee, son libros muy divertidos. Por ejemplo, La Silva de Varia Elección de Pero Mejía, que es un clásico. El Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada, que son libros misceláneos, son libros que cuentan historias de lo más diversas y que a nosotros pues hoy nos hacen sonreír. Yo podría decirles que en el libro de Antonio de Torquemada aparece la historia de King Kong. King Kong, que todos tenemos una idea por el cine de que King Kong era un mono gigantesco, un gorila. La historia de King Kong la cuenta un autor español del siglo XVI, Antonio de Torquemada, que cuenta que un náufrago cae en una mujer naufraga, cae en una isla y es convertida en la concubina de un mono gigante. Y que ese mono gigante tiene a la mujer pues sometida, incluso tiene 2 hijos con ella, no nos dice cómo eran esas criaturas, hasta que de pronto aparece un barco que rescata a esa mujer, que esa mujer huye y que el mono desesperado se sube a una montaña y lanza piedras al barco desde la distancia. O sea, esto es King Kong, perfectamente King Kong, y está en este Jardín de Flores Raras, que es un libro español del siglo XVI. En este libro también aparecen una serie de elementos que sirven para que los demonólogos, es decir, los que escribían tratados de demonología, como el jesuita Martín del Río, que escribió probablemente el libro de demonología más famoso de su tiempo, el Opus de Mágica Superstizione, del año 1599, que tuvo cientos de ediciones
y donde aparece el Perú, porque según el jesuita Martín del Río, basándose en la crónica de Pedro Cieza de León, pues el Perú era uno de estos lugares del mundo donde el demonio actuaba pues, de una manera absolutamente desatada. O sea, que un gran honor para nosotros que esté el demonio presente ya desde tan temprano en nuestra historia. Es decir, que el Inca Garcilaso poseía todos estos libros, tenía curiosidad por estas historias en las que aparecen narraciones que nadie le ha dado importancia porque están dentro del apartado de libros misceláneos. Por ejemplo, uno de los libros que no identificaron tanto Durán como Hampe era un libro de un historiador italiano que se llamaba Marco Guazzo. En el inventario aparece como Historia de todas las cosas, pero no aparece el nombre del autor. Esta es una Storia de tutta la cosa digna de memoria. Este era un libro que entonces poseía el Inca Garcilaso en italiano y que también recoge una serie de casos de posesiones, de apariciones del demonio, etc. Está el libro de Jerónimo Cortés, de la fisonomía natural y varios secretos de la naturaleza. Los secretos de la naturaleza no son otra cosa más que fenómenos que hoy en día para nosotros son muy sencillos de interpretar, pero que entonces producían un gran estupor y sobre todo pánico entre estos lectores. Pero sobre todo había un libro que era el libro de un inquisidor de Zaragoza que se llamaba Pedro Ciruelo, Reprobación de todas las supersticiones, un libro de 1530 que pienso que debió haber sido muy importante para el Inca, porque cuando el Inca escribe sobre las costumbres de los incas del Cusco, tiene que ir comparando con el libro de este señor Pedro Ciruelo lo que él decía que eran obra del demonio ya en la península. O sea, hay que tener en cuenta que al Inca le censuran su libro del León Hebreo, sus diálogos de amor, pero que esto lo van a censurar porque viene relacionado con lo que sigue a continuación, porque de los grandes pecados que en esa época se evitaban eran obviamente los pecados de la carne, eran obviamente los pecados de naturaleza sexual y que viene a ser el tercer elemento, el tercer enemigo del alma. ¿Qué libros tenía el Inca en su biblioteca que nos puedan hacer pensar que este tema era un tema que le interesaba? Por supuesto, en el mundo de las creencias del siglo XVI y XVII, no lo he dicho antes, pero lo digo claramente porque no quisiera con esto crear una confusión. Para mí está clarísimo que el cristianismo del siglo XVI y XVII no es el cristianismo de esta época, ni asocio a las personas que yo conozco y quiero con esa mentalidad. Pero eso no nos debe privar de contemplar lo que ocurría en esa época con los ojos críticos de alguien que puede analizar estas cosas con la distancia conveniente. O sea que si les digo que en el mundo del barroco el placer era algo que estaba absolutamente censurado y reprimido, creo que no estoy diciendo algo que pueda servir para extender sospechas sobre el tiempo presente. San Agustín, por ejemplo, decía que se pecaba de lujuria, incluso con el amor conyugal exagerado. Ya no digo el amor extraconyugal, el conyugal exagerado. O sea, tú quieres mucho a tu mujer, a tu marido, eso no puede ser, decía San Agustín. Al año habían aproximadamente 12 días en los cuales las relaciones sexuales estaban permitidas. Todo lo demás superaba los límites de lo establecido. El mundo de los sueños, Santo Tomás dedica capítulos del tercer tomo de la Suma Teológica para explicar qué es lo que ocurre con los malos sueños. O sea, los malos sueños casi siempre son sueños pecaminosos. Antes de Freud la gente soñaba y probablemente soñaba pues igualito con las mismas cosas que sueña uno en esta época. ¿Cómo es que aparecen los íncubos, por ejemplo, según Santo Tomás? ¿Cómo así aparece una especie de cadáver que resucita y que viola a las mujeres? Pues según Santo Tomás, por los malos pensamientos, por los sueños pecaminosos. Incluso el semen de esos soñadores pecaminosos es lo que le permite a esos cadáveres resucitados por el demonio tener poder. Entonces todo esto formaba parte de lo que era la mentalidad de una época barroca en donde cualquier cosa que fuese relacionada con el placer, con una sexualidad transgresora, era violentamente reprimido.
Y esto, sin embargo, era motivo de reflexión de médicos como Huarte de San Juan. El libro de examen de los ingenios de Huarte de San Juan de 1575, libro esencial para comprender el Quijote, formaba parte de la biblioteca del Inca. Pero también estaba el Orlando enamorado de Mateo María Boiardo, que es un libro también muy cervantino. Y estaba sobre todo Boccaccio. Boccaccio estaba muy bien representado en la biblioteca del Inca. Estaba el Decamerón, estaba el Filocolo y estaba el Corbacho o Laberinto de Amor, que eran unos libros donde Boccaccio lo que hacía era dar pues rienda suelta a todas sus obsesiones. Boccaccio era alguien que siempre vivió, tuvo una vida muy galante, cosa que además no era ajeno a la cultura española. Piensen ustedes que Lope de Vega, como era el gran autor de su tiempo, como era el favorito de los reyes, Lope de Vega llevaba una vida absolutamente licenciosa. Ya hacia el final de su vida, Lope de Vega se enamora de una señora que se llamaba Marta de Navares, intenta seducirla, era muy complicado porque Marta estaba casada y Lope entonces era cura. Pero eso no fue obstáculo para Lope, que finalmente vive unos años con esta señora. Y además Lope les hacía homenajes, porque cada vez que se enamoraba de alguien la convertía en personaje de una obra de teatro. Y en esa época las compañías de teatro recorrían no solo España, sino América, llevaban a veces las obras manuscritas y los mismos actores comentaban, este personaje Amarilis es Marta de Navares, o sea que todo el mundo sabía lo que ocurría con la vida galante de Lope. Una poetisa anónima peruana que firma como Amarilis, escoge deliberadamente el nombre de Amarilis porque era un personaje de Lope. Y a su hermana, que era Belisa, le pone también el nombre que en la obra de ficción de Lope tenía la hermana. Y ambas eran amantes de Lope de Vega. Es decir, que el Boccaccio no es un personaje raro. El Inca Garcilaso frecuentaba todos estos libros y, por supuesto, uno más que no identifican tampoco ni Durán ni Jampe, que era Serafino Aquilano. En el inventario aparece como un serafín, pero es Serafino Aquilano, que era un poeta italiano de la zona de Abruzzo, del Áquila, que también escribía poesía galante. Ya no era una poesía en el estilo, digamos, de Petrarca, pero una poesía muy, muy pastoril, muy bucólica. En el campo pasan cosas muy raras, los pastores tienen urgencias y todo esto pues lo leía Garcilaso, me imagino, con gran fruición. Creo que esto da una idea de que Garcilaso pues, no era solamente un lector de obras clásicas, solemnes, de libros sobre América, sino que también era alguien capaz de distraerse, que también era capaz de leer obras misceláneas, darse un paseo por el mundo que era muy ancho ya desde entonces. Y creo que esto es lo importante, porque hoy nosotros pensamos que el que exista un escritor hispanoamericano que vive, por ejemplo, en los Estados Unidos y escribe en inglés, Junot Díaz, por ejemplo, o que haya un escritor latinoamericano que vive en París y escriba en francés, como Héctor Bianchotti, por ejemplo, pensamos que eso es fruto de esta época. Si Nabokov, que era un ruso y vivió en Estados Unidos y escribía en inglés, o Conrad era un polaco que vivió en Inglaterra y escribía en inglés, no, eso es síntoma de esta época, ¿no? Ya el Inca Garcilaso fue un niño que nació en el Cusco y que hablaba quechua, que se convierte en un escritor en español por su residencia en Montilla y en Córdoba, y que traducía del italiano la poesía de León Hebreo, que probablemente, como su nombre indica, pues era un judaizante. Creo que todo esto ya comenzó hace muchos años, y era así por la lectura, porque la lectura es un mundo sin fronteras, porque la lectura no nos pide pasaportes, no nos pide DNI, ni nos pide ADN tampoco. Es decir, que el Inca Garcilaso era, sí, un renacentista, pero hoy sería perfectamente, como puede ser cualquier escritor hispanohablante o no de nuestro tiempo, alguien que leía de todo, alguien que era capaz de moverse en otros 2 o 3 idiomas aparte del suyo. Era un escritor extraterritorial,
porque su lengua materna era el quechua y sin embargo se convierte en un escritor en español. Yo creo que todo esto nos debe servir no solamente para pensar en el Inca como una figura congelada en el tiempo hace 400 años, sino como alguien que en esta época en la que los retos son otros, supuestamente las tecnologías y otras cosas más, nos sigue urgiendo con su ejemplo a leer y a tener conocimientos y a tener mundo. Y tener mundo, como tener teléfono y cuando otras cosas pasan, tener mundo ya entonces era estar expuesto a esos otros peligros del alma, como definían, pues que eran la carne, el demonio, y todo eso está en los libros, y siguen estando, y a ellos hay que ir. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Fernando. Y tal vez te quieras exponer ahora a los peligros de las preguntas y a lo mejor alguien del público quiere hacer alguna pregunta, alguna observación. Un reproche. Un reproche. Por favor. Espera con el micrófono para que se pueda grabar. Gracias. Sí, muchas gracias, ¿no?, por toda la información que nos ha dado sobre el Inca Garcilaso. Y me gustaría saber si hay algún libro también escrito por él, pero en quechua. No, por desgracia no. Qué penita. Por desgracia no. Además habría sido muy difícil porque el Inca incluso cuando escribe una palabra en quechua, él tiene que hacer el esfuerzo primero fonético y luego pues gráfico de llevar eso a, entre comillas, la lengua española. Con la papa, nosotros que decimos papa, también en Andalucía siempre se ha dicho papa, pero digamos ya no es el sustantivo que ha triunfado en España. Pero cuando el Inca habla del camote, no le llama camote, le llama el acupi. Y entonces tiene que poner una palabra que supuestamente es una palabra de origen andino, pero lo tiene que expresar en los caracteres de la lengua española para que los pueda aprender con H intermedia un lector español. Entonces, habría sido muy complicado. Guamán Poma sí escribe en quechua, en un quechua que además ya los estudiosos contemporáneos del quechua son capaces de situar incluso geográficamente en la zona de Ayacucho. Pero lo que sí creo que es fundamental es recalcar que su lengua materna era el quechua y por lo tanto el esfuerzo que supone desde esa condición de hablante de una lengua como el quechua, escribir en español, más tarde aprender el latín y traducir del italiano. Es decir, yo siento que hoy cuando los chicos dicen, no, es que es muy complicado dar el B2 de inglés, no, yo creo que ahí está el Inca Garcilaso, como muchos otros de su tiempo. Cuando un misionero español iba a Japón y volvía con un vocabulario de la lengua japonesa o de la lengua tagala o de la lengua china o de la lengua náhuatl, era porque tenían el latín muy bien puesto en la cabeza y eran capaces de a través del latín decodificar otros idiomas, ¿no? Y yo creo que el Inca hizo eso, pero desde el quechua, que es lo que me parece más fascinante. Micrófono. El Inca con todos estos libros y con todas las restricciones de la Inquisición de la época, ¿él en algún momento tuvo problemas con la Inquisición o crees también que su obra fue influida, por supuesto, por el movimiento de la Inquisición? Porque has mencionado que los libros eran prohibidos, que todo esto. Yo creo que todos los autores de la época escribían temiendo que la Inquisición en algún momento los persiguiera. El mismo Fray Luis de Granada fue procesado por la Inquisición. Teresa de Jesús, Santa Teresa, fue procesada por la Inquisición. Fray Luis de León fue procesado por la Inquisición. San Juan de la Cruz fue procesado por la Inquisición. Al Inca le prohibieron los diálogos de amor de León Hebreo y su respuesta fue, y esto está en el proemio de la Historia General del Perú, muy bien prohibido, dijo el Inca. Eso está, por supuesto que me lo tenían que prohibir. Ya me extrañaba a mí que me hubieran dejado publicar esto. Entonces,
El Inca rápidamente lo que hace es plegarse a lo que era la voluntad, en este caso, de los censores. Pero para publicar cualquier libro también hacía falta la licencia, es decir, que había lectores que eran teólogos o que eran inquisidores que decían, sí, este libro se puede publicar. Pero se publicaban y luego venía otro que hacía una observación y para evitar problemas se quitaba de la circulación y no pasaba nada. Pero el Inca y Cervantes y prácticamente todos los autores de la época tenían siempre presente que la Inquisición podía en cualquier momento encontrar un argumento para censurar sus libros. Muy bien, pues... perdón. ¿Qué se sabe del hijo del Inca y su genealogía posterior? Pues por desgracia, ese joven, Diego de Vargas, entra en un convento, por lo tanto se hace religioso y lo más probable es que haya fallecido sin dejar descendencia y si la dejó, no nos enteramos. Ahora, el Inca, cuando vivía en Montilla, estaba constantemente bautizando niños. Y los niños que bautizaba, los bautizaba siempre en compañía de una misma señorita. Es decir, que Porras se encuentra en unas partidas de nacimiento donde está el Inca bautizando con doña fulana de tal a este niño. Y al mes siguiente, el Inca y doña fulana de tal bautizan a otro niño. Es posible que el Inca hubiera tenido a esta señorita muy pendiente de una, digamos, propuesta matrimonial que no llegó jamás. Y aquí pues no tenemos argumentos para pensar por qué el Inca no definió, no concretó. Pero tampoco podemos sostener que el Inca con esta joven de Montilla o con alguna otra de la campiña no haya tenido alguna descendencia también ilegítima fuera de un matrimonio. Ya digo, esto era más o menos normal en la España del siglo de oro, no era algo que ocurría solamente en el Perú, en Veracruz, en La Habana, en la periferia del imperio, sino que pasaba en la misma península. Pero Diego de Vargas entra en un convento, muere como religioso y por lo tanto allí desaparece lo que podríamos llamar la descendencia del Inca. En cambio, sí es muy interesante saber, esto es hacer un salto en el tiempo, pero lo van a ver en la exposición. Nosotros pensábamos en el Perú que a todos los descendientes de Túpac Amaru los habían ejecutado. Y no fue así. Un hermano de Túpac Amaru y un hijo de Túpac Amaru vivieron en España, estuvieron presos. Y concretamente un hijo de Túpac Amaru se incorpora al ejército español para luchar contra las tropas de Napoleón. A mí me parece absolutamente novelesco imaginar a ese hijo de un inca rebelde en el Cusco que probablemente vio cómo su padre fue sometido a una ejecución primero por descuartizamiento, luego por decapitación, que probablemente vio cómo su madre era Micaela Bastidas, asesinada a patadas. Él termina defendiendo la corona española de la invasión napoleónica y pelea en Zaragoza. Es decir, a mí me resulta todo esto muy, muy conmovedor desde el punto de vista literario. Y son cosas que no hemos sido capaces de aprovechar ni como historiadores, ni como escritores, y me atrevo a decir, ni como directores de cine. Los ingleses con eso hubieran hecho maravilla, ya los gringos ni les descuento. Pero piensen ustedes que uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, Los Tercios de Texas, nos cuentan que se entrenaban con la caballería española en Zaragoza, indios comanches mexicanos, para poder hacer la guerra contra los indios en Texas. Y llega la invasión napoleónica y esos indios que eran preparados para ser exploradores y lanceros tienen que luchar también contra Napoleón. Yo imaginarme ese ejército español con un hijo de Túpac Amaru y con unos indios comanches peleando contra el invasor francés, a mí me parece que reclama una novela, reclama un ensayo, reclama una película y reclama que vayamos todos a leer sobre eso, porque es una maravilla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esta reivindicación del bilingüismo, de la multiculturalidad, como se dice ahora,
de la actualidad del Inca y de la importancia de la lectura, yo creo que damos por muy bien inaugurada la exposición sobre el Inca Garcilaso y el nacimiento de la cultura mestiza en América, que invito a que vean ahora, si aún no lo han hecho, en la sala de aquí arriba, de la sala Guayasamín. A todos gracias por su presencia, gracias al embajador y a la embajada de Perú en Madrid y sobre todo gracias a don Fernando Iwasaki por esta lección magistral. Gracias.